Qué triste que viene esto hoy. Ustedes cuando tengan una clase presencial conmigo van a ver que yo me meto entre los bancos, camino. Imagínense lo que es estar sentadita acá sin moverme. Y ustedes no me hablan. ¿Quiere que lo lea yo, profe? Dale. Hola, Brenda. Por favor. Artículo 1319. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Hasta acá. Bien. ¿Sí? Entonces, contrato de mandato. Por una parte vamos a tener al mandante y la otra parte va a ser el mandatario. El mandatario es el que se va a obligar a realizar uno o más actos jurídicos en interés del mandante. O sea, el mandante le va a dar una manda, le va a dar un encargo al mandatario para que este mandatario haga en su interés, ¿sí?, en interés del mandante, uno o varios actos jurídicos. Este código nuevo, el de 2015, lo que hace es sistematiza, aporta como una sistematización respecto de tres figuras que en el código de Vélez estaban como entremezcladas, ¿sí?, que eran las de representación, poder y mandato. La regulación del contrato de mandato está muy basada en lo que era el proyecto del 98, es un contrato de colaboración, la finalidad que tiene es un contrato de colaboración gestoria, un contrato de colaboración, que estaba regulado antes de la unificación, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. El Código Civil tenía una definición de mandato con representación. Lo que sigue en el 1319, que por eso la frené a Virginia, le dije hasta ahí, es que nos va a decir que puede, primero habla sobre cómo se perfecciona el contrato, que puede ser aceptado de manera expresa o tácita, pero después vamos a ver que hay dos clases de mandato. Hay una forma en la cual alguien se obliga a realizar uno o varios actos jurídicos en interés de otra persona, que va a ser con representación, y otra sin representación. Lo que hace este código es armar toda una teoría de la representación en la parte general del código, y acá en la parte de contratos, o sea, cuando habla de la teoría del acto jurídico, y acá en contratos nos remite a esa parte, ¿sí? El código, como les dije, el Código Civil, el de Vélez, en el artículo 1869, nos da una definición de mandato con representación, y no hacía distinciones entre los diferentes institutos del mandato, como aquel negocio base en el cual puede vincularse con un apoderamiento y con el acto unilateral de apoderamiento, que es el poder, ¿sí?, del cual emerge esa representación. Lo que, digamos, esto nos trae mucha más claridad para estas tres figuras que a lo largo del texto uno decía, esto está hablando de representación, este no está hablando de representación, y se confundía la figura del mandato con lo que es el mandato con representación, que es una de las modalidades. También el Código de Comercio regulaba el mandato y lo definía como el contrato a través del cual una persona se obligaba a administrar uno o varios actos, negocios lícitos de comercio que otro le encomendaba. Acuérdense que el Código de Comercio siempre estaba presente, según el artículo 8, la figura del lucro, del comerciante, de aquel que tenía un fin de lucro. El nuevo Código Civil y Comercial trata la figura de la representación y el poder en lo que es el libro primero del Código, o sea, toda la parte general, ustedes lo vieron en Civil Parte General, y que está relacionada justamente con hechos y con actos jurídicos. Los remito a esa parte. Y por su lado, todo lo que tiene que ver con el contrato de mandato va a estar regulado en este libro, el libro 3, que está relacionado con los derechos personales, y en el capítulo 8 del título cuarto, donde estamos ahora trabajando, todo este cuatrimestre estamos trabajando en el título cuarto del libro 3 del Código, en el capítulo 8, donde se habla de los contratos en particular, entre el 1319 y el 1334 van a tener toda la regulación del contrato de mandato. Entonces, ¿qué es lo que hace el Código? Recepta una teoría general de la representación, donde en la parte general del Código Civil, parte general, aporta claridad respecto a estas tres figuras que se entremezclaban en Vélez, poder, representación y mandato,
Y además, como consecuencia de la unificación del ordenamiento civil con el comercial, también se redefinen algunos de los caracteres que tiene esta figura. Entonces, el 1319, por lo que vimos hasta ahora, define el mandato como el contrato en el cual una parte, que va a ser el mandatario, se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra parte, que es el mandante. De esta definición, lo que pueden desprender es que no se alude, que era la diferencia con lo que les comenté del Código de Vélez, a la necesidad de un otorgamiento de un poder como requisito de formación del contrato. Se elimina de la definición legal la función representativa, la función de representación, porque no hace a la esencia del mandato. Sí puede ser una modalidad que el contrato de mandato conlleve después una representación o no. Y la definición, cuando nos refiere al interés, alude tanto al acto gestionado mediante representación como al que se efectúa en colaboración del otro. Si yo a ustedes les pido que hagan una compra-venta de cosa mueble, y le digo, bueno, Tomás, por favor, ¿vos podrías ir a comprar un café para mí? Entonces yo te estoy encomendando que en mi interés vayas y realices una compra-venta de una cosa mueble. Esa cosa mueble es el café. Lo vas a hacer en mi interés, pero no tenés la representación mía, porque yo no te firmé. No tenés un título de esa representación, que sería que te haya otorgado unilateralmente un poder. Y eso va a tener consecuencias, ahora lo vamos a ver. No sé si ustedes tienen en claro todo eso y si no lo repasamos un poquito. Les dije antes que el mandato es una típica figura de colaboración. Tiene muchísima aplicación y mucha proyección en lo que es el tráfico negocial moderno, porque vamos a mirar un poco primero cuáles son sus caracteres. Es consensual, saben ustedes que en este código todos los contratos son consensuales, se eliminó la categoría de contratos reales, o sea, todos los contratos quedan perfeccionados con el mero consentimiento, es bilateral, es no formal, es oneroso. Parte de la doctrina indica además que tiene un carácter preparatorio. ¿Por qué? Porque la finalidad es posible, ¿sí? Es hacer posible la conclusión de otros actos jurídicos que se van a encargar a través del mandato. Este tipo de contratos se celebran como un medio para hacer otra cosa. ¿Sí? Yo celebro el contrato dije que celebraba un contrato de mandato con Tomás, pero el contrato subyacente que tengo es que él vaya por mí y haga una compra-venta de esa cosa mueble, que vaya y compre el café. ¿Está bien? ¿Me siguen? Si hay algo que no se entiende, por favor les pido, intervengan y me piden que frene y volvemos a explicarlo. ¿Sí? Bien, profe, qué bien. Respecto del objeto, al igual que pasaba con Vélez, este nuevo código alude a actos jurídicos. O sea que tengo que pensar en el 259 que regula los actos jurídicos. Entonces no recae sobre hechos materiales. Esos se rigen por otras normas especiales como el contrato de servicios, de obra, el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, alude a actos jurídicos, no recae sobre actos materiales. Esos van por otro lado. Y, por lo demás, tienen que aplicar al análisis del objeto, si es posible o no, las reglas generales de todos los contratos. Se tienen que ir al 1003, del 1003 se van a los objetos de los actos jurídicos, por remisión, ¿sí? Al 254. En el segundo párrafo del 1319, que es lo que no llegó a leer Virginia, empieza a hablarse sobre la formación del contrato. Entonces nos dice, en primer lugar, que puede concretarse de modo expreso o de modo tácito. Y esta previsión que nos trae el 1319 tienen que integrarla para interpretarla con lo que ustedes vieron respecto de formación del consentimiento en la parte general del Código Civil y Comercial, especialmente artículos 262, 263, 264, que tienen todos los principios generales sobre manifestación de la voluntad. ¿Se acuerdan que vieron ustedes el cuatrimestre pasado en contratos, más allá de lo que hayan visto en parte general, que ya lo deben tener como que fue del siglo pasado, pero vieron cómo se manifestaba, las diferentes formas de manifestar el consentimiento? Y en la última parte, en el 1319, va a aludir o va a prever dos supuestos particulares. Por un lado,
nos dice que se va a entender como mandato tácito aquel supuesto en el cual alguien tome conocimiento de que hay otra persona que está realizando un acto jurídico en su interés y que, pudiendo impedirlo, no lo haga. Entonces, si vos te enterás que alguien está haciendo algo en tu interés y sin, digamos, no lo impedís, pudiendo hacerlo, se entiende como que, por más que no hayas dicho sí, te encomiendo esto o acepto esto, es una aceptación tácita. Y este supuesto, tengan en cuenta lo que les voy a decir ahora, tienen que diferenciarlo de lo que se llama gestión de negocios, que está regulado bastante más adelante, en el 1781 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que dicen algunos que pueden tomarse como punto de partida? El momento en el cual la persona en favor de quien se está realizando el acto conoce o toma conocimiento del obrar de ese tercero que está haciendo algo en su favor. Si antes de iniciar la ejecución del acto y pudiendo impedirlo no lo hace, estamos frente a un supuesto de mandato tácito. Si en cambio toma conocimiento del obrar en su favor una vez que ya se inició, y esta gestión además le resulta útil y reúne las condiciones previstas en el 1781 y los artículos que le siguen, va a ser una gestión de negocios. Entonces, como rasgos que diferencian la figura de mandato de la gestión de negocios, podríamos decir, la estructura del acto jurídico es diferente en uno y otro caso. ¿Sí? En la gestión vamos a hablar de un acto unilateral, mientras que en el mandato va a ser uno bilateral como figura contractual. El objeto, en tanto en la gestión de negocios, puede comprender tanto actos materiales como jurídicos. En el mandato que le dije que solo puede tener como objeto a los actos jurídicos. Los materiales, le dije, van por otros contratos. En la gestión tiene que mediar una ser útil, una gestión útil. O sea, si van al 1785, por ejemplo, la realización de una actividad que tenga efectos jurídicos que beneficien a ese otro en virtud del cual esté actuando. El gestor tiene que actuar impulsado por un motivo razonable, por un motivo de que merezca tutela jurídica. Yo no puedo decir, ay, bueno, esto te beneficia. Sí, me beneficia, pero yo no te lo pedí. Bueno, pero la gestión fue útil. Por ejemplo, cuando hay un gestor procesal. Dice, bueno, si yo no actuaba, por más que vos no me lo pediste o yo no tenía tu representación, vos hubieras perdido el derecho a presentarte o a pedir X cosa o a hacer tal acto que necesitabas para confirmar tal otra. Entonces la gestión te resultó útil. Y esa gestión debe ser oficiosa, o sea, no tiene que haber sido iniciada contra la voluntad del dueño del negocio. Si yo me opongo y vos lo hiciste, bueno, si yo acredito que me opuse, bueno, ¿soy quién para igual decir, no, pero mira que te es útil, ahora bancátela? No. ¿Se entiende? ¿Me siguen? La diferencia entre contrato de mandato y la gestión de negocios, que está en el 1781. Este es el primer supuesto, ¿sí? Entonces, dije que el 1319, en la última parte, tiene dos supuestos particulares. Uno, que me dice que se va a entender como mandato tácito el supuesto en el cual alguien toma conocimiento y estando en condiciones de impedir ese acto jurídico que están haciendo en su beneficio, no lo hace. Y el otro presupuesto, previsto también en el 1319, en la última parte, es que se va a entender que la ejecución del mandato implica la aceptación, ¿sí? La ejecución implica la aceptación, aún sin una declaración expresa, por eso te hablo del tácito, ¿sí? Y esto me hace, o hace referencia justamente a los efectos jurígenos. ¿Sí? ¿Qué son los efectos jurígenos? ¿Qué efecto tiene la inacción o el silencio del mandato? ¿Sí? No es un hecho positivo, pero el efecto que tiene esa inacción o el silencio que va a tener el mandante denota una conducta que es concluyente. Entonces puedo decir, ¿se acuerdan que cuando vimos el 263 sobre el silencio como manifestación de la voluntad decíamos, no es manifestación de la voluntad en principio, salvo que la ley le asigne algún efecto particular al silencio en determinadas circunstancias, salvo que las partes convencionalmente hayan acordado que determinados actos tienen determinado efecto jurídico, como yo te dijera, bueno, si vos cuando va a terminar el contrato, 15 días antes no me decís que no lo querés renovar, se renueva automáticamente,
tu silencio entre vos y yo significa que se renueva automáticamente, porque lo previmos contractualmente. Si en una ley me dicen que si yo no me presento a controvertir los hechos que alguien presentó como prueba, me van a tener como que es una confesión ficta, la ley le está asignando a ese silencio un sentido. O los hechos precedentes serán, tu actuación precedente hace que este silencio actual tenga un sentido. Si vos tenés un kiosco y todos los lunes vengo y te bajo 3 cajas de gaseosa, 3 cajones de gaseosa todos los lunes, vos me los pagás, un lunes me puede decir, che, yo mirá que nunca te dije que me los baje. Bueno, pero hace un año que yo vengo todos los lunes, te bajo 3 cajones de gaseosa y vos me pagás el miércoles. Cuando vengo el miércoles me puede decir, che, esto no los quería. Decime que no querés los próximos. Pero las actuaciones precedentes hacen que yo pueda decir hace un año que nosotros venimos haciendo eso. ¿Se entiende? En este caso, estamos en un caso en el que la ley me dice cuándo vamos a presumir que hay una aceptación tácita. A ese silencio le otorga la ley, si es un caso, un ejemplo, en el cual la ley le otorga al silencio un sentido. ¿Sigo? Profe, entonces sería que ese silencio o la inacción, digamos, en el cual puede impedir los actos del mandatario, sería lo que distingue el mandato tácito de la gestión de negocios, digamos, que sería como ese punto referencial. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería consultar, cuando dijo las diferencias entre mandato y gestión de negocios, la última referida a la gestión de negocios no la llegué a escuchar. Yo les había dicho, tengan en cuenta 1781, 1785, ¿sí? Entre esos artículos tienen todo lo que es gestión de negocios. ¿Sí? Una cosa es, cuando es una gestión de negocios, alguien toma de manera unilateral el hacer algo por otro. Si esa gestión resulta útil y provechosa a la persona, siempre que la persona no se haya negado, lo vamos a tomar como una gestión de negocios. Y eso lo que hace caer en cabeza de la persona en favor de la cual se hizo esa gestión es que tenga que pagar los gastos, dejarme indemne, si no habría un enriquecimiento ilícito, ¿sí? El objeto que puede tener la gestión de negocios, me parece que va por ahí, son tanto, actos materiales como actos jurídicos. Cuando nosotros hablamos del mandato, hablamos solamente de actos jurídicos, no materiales. Cuando hablo de un otro que hace un acto material en mi favor, por ahí estoy en otro tipo de contrato. Entonces le da como ejemplo el contrato de obra, de servicios, otro tipo de objeto. Cuando hablo de mandato es, le encomiendo a alguien, si le encomiendo una obra material a alguien, es un contrato de obra. Si le encomiendo un servicio, es un servicio, contrato de servicio. Si le encomiendo la gestión de un negocio ajeno, si le encomiendo el hacer un acto jurídico por mí, estoy dentro de un mandato. ¿Sí? En la gestión, como les dije, tiene que mediar este hacer útil, o sea, que realicen una actividad que tenga un efecto beneficioso para la persona en quien se está haciendo o a favor de quien se está haciendo ese acto. La diferencia es que ahí tenés un acto unilateral, diferente al mandato que está dentro de un contrato, que es un acto bilateral. Entonces, tienen esos diferenciales. La estructura del acto jurídico es diferente en un caso y en otro caso. En la gestión es un acto unilateral, en el mandato es bilateral, como todo contrato. No sé si ahora fue más claro. Sí, profe. ¿Podríamos decir que entonces la gestión no es consensual al ser unilateral? En el momento en que haces la gestión, si venís y me preguntás, che, voy a hacer esta gestión para vos, seguramente se transforma en un mandato, si yo te digo que sí. Es como si me ofrecieras hacer un mandato. Yo te ofrezco hacer el acto jurídico por vos. Si actúas oficiosamente, vas y haces directamente.
Y después venís y me decís, che, hice esta gestión en favor tuyo. Perdí hasta el derecho si yo no lo hacía. ¿Sí? Esa es la diferencia. Te mandás solo. Es un acto unilateral, donde quien hace la gestión del negocio, por sí mismo toma la decisión de hacer algo en provecho o en beneficio de otro. Por eso dice, ojo, si se había negado, vos no podés imponerle a otro, aunque haya tenido un beneficio, no le podés imponer a otro esa gestión oficiosa. Si se negó, si perdió derecho, es su problema. Pero si vos la hiciste y benefició, tiene que responder. ¿Responder porque te tiene que pagar? No, responder y mantenerte indemne. Los gastos en los que hayas incurrido, deberás solventarlos. Porque de otra manera se benefició de algo y no está ni siquiera cubriendo los gastos. O sea, hay un enriquecimiento sin causa. Tienen que cerrar la puerta, que se escucha mucho ruido. Ahí vengo. ¿Sí? No sé si fue claro. Como para diferenciar dos figuras que están muy unidas. Lo que pasa es que cuando hablo de un contrato, tengo dos partes. Alguien que ofrece y alguien que acepta. Y cuando la oferta y la aceptación se juntan, tengo el consentimiento, tengo el contrato. En la gestión de negocio es una gestión útil. Por eso está dentro de lo que se llaman los cuasi contratos. Voy a hago algo en beneficio tuyo. Y después te digo, che, si no lo hubiera hecho, hubieras perdido el derecho de presentarte. O hubieras perdido el, no sé. Un ejemplo es la figura de la gestión procesal. Voy, me presento a un juicio, no sé, no quedaste en rebeldía, o generé la posibilidad de que no pierdas la oportunidad de determinado acto procesal, es en beneficio tuyo. No nos vamos a meter en detalle en la figura del gestor de negocios, sí quería que tengan esa diferenciación. ¿Sí? ¿Fue más claro? Sí, profe. Muchísimas gracias. Bien. Si vamos al 1320, yo les dije hay varias modalidades del contrato de mandato. En algunos se actúa con representación y en otras sin representación. Recuerden lo que les dije, este código desarrolla toda la parte de la representación en la parte general, en el libro 1 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Nos dice el 1320 que si el mandato confiere poder para ser representado, le van a ser aplicables las disposiciones de los artículos 362 y los siguientes. ¿Sí? Bueno, algo para que tengan en cuenta. Si nosotros vamos al derecho romano, la idea de representación no se conocía. Los actos jurídicos eran perfeccionados por quien tenía un interés directo y un interés personal en el negocio. El mundo fue evolucionando y por motivos que fueron desde las guerras, que determinaban de repente que los titulares de los derechos se ausentaran, y entonces dejaban en manos de personas de su confianza la gestión de sus negocios, hasta ahora, en que la realidad también del tráfico negocial moderno impone actuar a través de terceros para ampliar los negocios, para estar en diversas plazas comerciales a la vez o lo que fuera. ¿Sí? La declaración de voluntad hoy no siempre es expresada por quien desea los efectos jurídicos del negocio. Entonces, también fue variando con el correr del tiempo la forma en que los efectos recaen, ya sea de modo directo o no, en el patrimonio de quien tiene interés directo en el acto jurídico que están realizando en su favor. En el derecho romano, en un primer momento, la persona que actuaba para otra, ¿qué hacía? Adquiría para sí los derechos y luego se los transfería al mandante. Era como un juego en dos pasos. ¿Sí? Primero los adquiría y entraban a su patrimonio, después se daba vuelta y los transfería al mandante. ¿Qué hacía? Esto implicaba dos operaciones sucesivas. Conllevaba el riesgo de que la persona que actuaba en beneficio de otra se volviera insolvente, se muriera en ese intervalo, que pasara cualquier cosa, con lo cual el mandante podía quedar privado de sus derechos. Y esto fue lo que dio origen al concepto de acciones útiles, por las cuales esa segunda operación se consideraba subentendida en el acto y sin necesidad de que aquello se llevara a cabo efectivamente. ¿Sí? El interesado tenía esas acciones fundadas en la equidad, lo que le permitía
obtener a la contraparte el cumplimiento de esas obligaciones. Y esta es la figura que es el antecedente inmediato de cómo funciona hoy toda la representación. ¿Qué es la representación? Es una situación jurídica que nace de diversas fuentes. Una convencional, nos ponemos de acuerdo, o una legal, los representantes legales y voluntarios. ¿Sí? Es una institución en cuya virtud una persona que está debidamente autorizada, investida de poder, otorga un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, y recaen sobre esta otra los efectos de ese acto. Ejemplo, le voy a dar a Brenda un poder para que ella vaya y compre una casa para mí. Si Brenda va y actúa dentro de los límites de ese poder, donde dice, Paula le da a Brenda el poder para que compre una casa hasta tantos dólares, con tantas características, bla, 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 y Brenda hace eso, cuando Brenda firme el contrato, es como si lo hubiera firmado Paula. En el ejemplo donde no hay una representación, Brenda va, compra la casa a ella, y después se tiene que dar vuelta y decirle a Paula, que es su mandante, toma, ahora te lo transfiero a vos. Entonces, en un primer momento, Brenda siempre actúa en interés de otro. Ya no le importa la casa. En los dos casos va y compra la casa para mí. En un caso me representa. Entonces, la compra Brenda, pero en realidad me está representando a mí. Los efectos jurídicos del acto caen sobre mi patrimonio. Y si ella se mantiene dentro de los límites de ese poder y de la autorización que yo le di a través de ese poder, el acto jurídico, las consecuencias jurídicas y todo van a caer sobre el patrimonio mío. Si ella actúa sin poder, ella sigue actuando en interés de Paula, en interés mío, pero no en mi representación. Entonces los efectos jurídicos recaen sobre su patrimonio y después se tiene que dar vuelta y transferirme a mí. ¿Siguen? Sí, profe. Entonces, los efectos o las consecuencias del acto jurídico que se cumplan por medio de un representante, ¿sí? En este caso, Brenda, no va a gravitar sobre su patrimonio, sino que se van a proyectar sobre el patrimonio del representado, que en este caso soy yo. Espera que Brenda me está preguntando algo acá. Se preocupó, dijo, chao, me dio el poder, voy a tener que ver bien de qué se trata este poder. En el primer caso, con representación, la relación jurídica sería entre usted y a quien le compro. Sí, y en el seguro de exacto, exactamente. Porque ahora vamos a ver cómo se manejan esas relaciones, pero está muy bien lo que entendiste. Es así. ¿Sigo? ¿No? Ya le voy a ir a comprar su casa. ¿Cómo? Ya le voy a ir a comprar su casa. El Código Civil y Comercial en el artículo 358 nos habla sobre representación y nos dice que es un acto que permite imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra y que puede tener como fuente un origen legal o voluntario o convencional. Entonces, el 1320, ahora volvemos a mandato, nos ponemos de nuevo en contrato, mandato. El 1320 es un supuesto especial de representación voluntaria en términos del 358. En el mandato con representación, las relaciones activas y pasivas nacen directamente entre el tercero y el mandante. En este ejemplo, el mandante es Paula, soy yo. Parezco el Diego hablando en tercera persona. El mandante soy yo. ¿Sí? El tercero, en el contrato de mandato, ¿quién es? Aquel al que Brenda le va a ir a comprar la casa. El vendedor de la casa. Tal como lo está diciendo ella ahí en el chat. ¿Está bien? Son dos negocios jurídicos que confluyen. Y dos son las relaciones jurídicas que coexisten. Uno es la interna entre mandante y mandatario. Donde yo me pongo de acuerdo con Brenda en... che, quiero que me compres una casa, hasta tanta plata, con estas características, en tal barrio o en tal ciudad. Está caracterizado por el deber de cumplir ese encargo que yo le estoy confiriendo a Brenda, que aceptó Brenda, que está regulado por las normas del contrato de mandato, del 1319 en adelante. ¿Sí? Esta es una de las relaciones. Le dije, hay dos negocios jurídicos que confluyen, hay dos relaciones que coexisten.
Este es uno, contrato de mandato entre partes. ¿Quiénes son las partes? Mandante, yo que le pido a Brenda que me vaya a comprar la casa, mandataria, Brenda que va a ser la que me va a decir, sí, yo te voy a comprar la casa. La otra es una externa, que es la que Brenda va a entablar con un tercero. Cuando Brenda entable esa relación con un tercero y tenga un poder, en realidad ella es como un instrumento, pero la que actúo soy yo, el mandante. Y se caracteriza porque le dio un poder que permite que Brenda actúe en nombre ajeno. ¿Qué era el poder? Es un acto unilateral de apoderamiento, donde yo digo, yo le doy a Brenda el poder para que haga algo por mí. Lo tiene que aceptar, pero no es un contrato, es un acto unilateral. Que después lo usa dentro de un contrato. Vamos a regular, che Brenda, yo ya te di el poder para que compres. Bueno, entre vos y yo vamos a hacer este contrato y yo por esto que te di el poder para que hagas, después te pago tanta plata o tal porcentaje o lo que sea. Regulamos nuestra relación interna. Respecto a terceros, si Brenda compró pero no tiene poder, actúa sin representación. Si Brenda compró y tiene poder, actúa con representación. La representación lo que permite es imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra. La representación en este caso que tiene Brenda sobre mí permite que tenga efectos directos esa compraventa que hace Brenda sobre mi patrimonio. ¿Siguen? Los actos, los hechos que el mandatario, Brenda, ejecuta dentro de los límites del poder que le otorgué yo, a nombre mío, así como las obligaciones que contraiga, son hechos que se van a considerar que los hizo personalmente el mandante. Yo. O sea que, ojo Brenda, si se fijan en el 1320 tiene dos párrafos. El primero habla de la aplicabilidad al mandato representativo de las normas que están contenidas entre los artículos 362 y 362 y 381 del Código, que hablan todo de eso, del 362 al 381, hablan de la representación voluntaria. Y en el segundo párrafo van a ver el supuesto por el cual no se otorga la representación, indica aplicables, dice las disposiciones generales contenidas, en tanto no haya, dice cuando no hay disposiciones específicas. En estos artículos que les dije, del 362 al 381, aplica las del mandato. Se me habla de qué reglas aplico. ¿Vas a tener una representación, un mandato con representación? Bueno, andate a la teoría de la representación a partir del 362 hasta el 381. ¿No encontrás algo ahí específico? Fíjate si lo encontrás acá en el capítulo 8 de mandato. Eso es lo que dice el 1320. En lo que se refiere a los actos jurídicos que pueden ser objeto de representación, la regla es que puede actuarse por representante en todos los actos jurídicos patrimoniales y entre vivos. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer? Actos que el representado no puede celebrar. Si hay algo que yo no esté capacitado para celebrar por mí, no puede hacerlo Brenda en mi lugar, porque yo estaría violando la ley por vía de representación. Vieron que alguna vez deben haber leído, no se puede hacer por sí ni por interpósita persona. Acá lo haría por interpósita persona, la pongo a Brenda para burlar la ley de algo que no puedo hacer yo. Entonces, ¿qué puede hacer Brenda por mí? Todos los actos jurídicos patrimoniales y entre vivos que yo pueda hacer, porque me representa a mí. Lo que yo puedo delegar que otro lo haga por mí, salvo que sea algo intuito personal. Es pura lógica lo que les digo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O ya les frité el cerebro? Sí, sí se entiende, profe. Sí, profe. Vamos bien, profe. Entonces, la segunda parte del 1320 es una aplicación concreta en materia de representación voluntaria de la regla general que contiene el 361 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Alguien puede leer el 361, por favor? Yo sigo con el mate este feo. ¿Vieron por qué los mando a comprar café? Porque es tan feo este mate. ¿Lo leo yo? Por favor. El 361 dijo, ¿verdad? Sí, señora. Bien.
371. Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros si estos la conocen o pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia. ¿Claro? ¿Sigo? Sí, sí. Bien. El 1320 me habla de una modalidad de contrato que es con representación. Y si hay con representación, está el opuesto, hay sin representación. El 1321 va a definir al mandato sin representación y me va a decir, es el supuesto en el que existe un encargo, pero el mandatario debe cumplir la realización del acto o de los actos jurídicos en su propio nombre. Siempre el mandatario actúa en interés ajeno, porque va y compra el café porque se lo pedí yo, me interesa a mí. Siempre es en interés ajeno. A veces va a estar representándome, si tiene un poder, directamente los efectos caen sobre el patrimonio, si no tiene un poder, caen sobre él. Pero es importante que sea en interés ajeno. Las relaciones activas y pasivas nacen entre el mandatario y el tercero. El tercero es el que le va a vender lo que sea, la casa, el café. A diferencia de lo que sucede en el mandato con representación, en el cual las relaciones se dan de modo directo entre el mandante y el tercero. En esta, si seguimos con el ejemplo donde yo soy el mandante y la mandataria es Brenda, Brenda cuando actúa bajo el 1320 con representación, todos los actos que haga dentro del contrato de mandato recaen sobre mi patrimonio directo. Todos los actos que haga cuando está con un mandato sin representación porque no tiene un poder, recaen sobre su patrimonio. ¿Sigue actuando en interés ajeno? Sí. Pero no recaen de manera directa en el mandante. ¿Sí? Entonces coexiste una relación interna entre mandante y mandatario a través de este contrato de mandato y una externa entre el mandatario y el tercero con el cual el mandatario contrata. El mandatario en principio es el único responsable frente al tercero por las obligaciones que asuma en ese contrato que hace con el tercero, porque actúa en nombre propio, pero en interés del mandante. Y el mandante no queda obligado directamente respecto del tercero. Ahora, esta relación interna entre mandante y mandatario, contrato de mandato, va a legitimar la actuación del mandatario y va a determinar que no actúe en su propio interés, sino en interés del mandante. Y va a determinar que el acto que celebre con los terceros no va a resultar totalmente indiferente a ese tercero. Va a encontrar su base jurídica en la última parte del 1321, que lo va a autorizar a ejercer una acción subrogatoria respecto de las acciones que el mandatario tenga contra el tercero, ¿sí? Y al tercero respecto de las acciones que el mandatario tenga contra el mandante. ¿Me siguieron? ¿Puede volver a explicar sobre la subrogación, por favor? Ya me perdí. Bien. Está claro la representación. Está claro que Brenda va hacia un acto y es como si lo hubiera hecho yo, si está dentro de los límites del poder, ¿está bien? Ahora tenemos el mismo caso, pero Brenda no tiene un poder. Entonces, va Brenda y compra algo que la mando yo. Hago un contrato de mandato y le digo, che, Brenda, ¿podés hacer un acto jurídico por mí? Sí, ¿qué puede ser? Y mira, quiero que hagas compra-venta de determinadas cosas muebles. Vamos a poner así no nos metemos con líos de escrituración o lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Bueno, me dice, no hay ningún problema. Yo no le doy ningún poder. Va y consigue los proveedores a los que les va a comprar determinadas cosas muebles. Y asume una obligación de pago. Y después dice, bueno, yo le digo, andá y comprá determinados materiales con estas características hasta determinado monto, o comprá, no sé, no importa, lo que sea. Vamos a un ejemplo cualquiera. Ella va y compra, genera una obligación de pago. Entonces la abuela dice, che, Paula, transferime la plata porque yo ya te lo compré. Lo compró en su nombre en interés mío.
lo paga. Y resulta que la persona a quien se lo compró no le entrega. ¿Quiénes son las partes en ese contrato de compraventa si no hay un poder? Brenda, que es la mandataria, y el vendedor de esos materiales. Ahí está la compraventa de cosas muebles. El vendedor de los materiales y Brenda. Brenda, ¿por qué compró los materiales? Porque se los pidió Paula, que generaron una compraventa, ¿está bien? Si Brenda no hace, o Brenda no lo logra, yo puedo venir con el contrato demandante y decir, che, actúa en mi interés, me subrogo en las acciones directas que tiene Brenda para con el vendedor, que no cumplió con la obligación de entrega, y estoy legitimada activamente a reclamar contra el vendedor la entrega. ¿Me siguieron? Sí, profe, lo entendí. Sí, profe. A la inversa, el tercero que vendió puede llegar a mí, que soy un tercero en esa compraventa, viene y me dice, che, pagame. No, que te pague Brenda. No, espera, Brenda actúa de interés tuyo. Entonces, y me está diciendo que no me paga, vos no me pasaste la plata. Se lo digo todo simplificado, pero piénsenlo en estos términos para entender cómo funciona. ¿Está bien? Es decir, yo me subrogo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Sigamos. Esto viene más lento, después aceleramos, pero es importante porque es, digamos, son los ejes bajo los cuales funciona el mandato. Les dije que antes del Código Civil y Comercial lo teníamos regulado tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. Cuando se unifica la figura, y esto pasa en muchos otros contratos, se presume la onerosidad. Entonces, cuando van al 1322 van a ver que habla de que el mandato se presume oneroso. ¿Sí? En el origen de este contrato, lo que mucho primaba era la oficiosidad, la amistad. Los romanos hablaban de compensación por el acto del mandato, pero no hablaban de una retribución. El carácter esencial de mandato civil era la gratuidad. El mandatario solo tenía derecho a que le reembolsaran los gastos en los que había incurrido, pero tiene que ver con ese contexto bajo el cual a alguien que era de confianza, alguien que era un amigo, bueno, mira, yo me tengo que ir a la guerra, te dejo a vos mis bienes, cuidalos, seguí que produzcan, que mi familia pueda seguir alimentándose. Tenía que ver con eso. La realidad actual es muy diferente. Hoy no se privilegia tanto la confianza o la amistad, sino la profesionalidad. O la confianza, diría yo, para revisitar el concepto, tiene que ver más que una relación de amistad con me da confianza que seas profesional, me da confianza que tengas experiencia en esto. O sea, la experiencia y el ámbito de los negocios, ¿sí? En el ámbito de los negocios los encargos se realizan a personas que en general hacen de su actividad habitual o de su profesión habitual aquello que le estamos encomendando. Entonces, en estos casos el afán de lucro no resulta ajeno al mandatario, que hace esta actividad, la toma como un medio de vida. Por eso cuando se estudia una institución jurídica, yo siempre digo que no hay que limitarse a las reglas que la motivaron en un momento dado. ¿Por qué? Porque hay que dar una solución acorde con los tiempos donde se está interpretando esa norma. Entonces hay que tener en cuenta que ya no se habla de un contrato de amistad, sino un contrato de gestión. Y entonces la presunción sobre el carácter gratuito u oneroso del mandato, era lógico que se inclinara a favor de la onerosidad. El artículo del Código de Vélez, el 1871, presumía la gratuidad, salvo que se tratara de trabajos propios de la profesión del mandatario o de su modo de vivir. Mientras que el 221 del Código de Comercio, que hablamos siempre del acto con lucro, el 221 decía que se presumía oneroso. Entonces, el tráfico negocial indicaba que la mayoría de las veces el mandato era oneroso, independientemente de si su naturaleza era civil o comercial. Cuando teníamos regulado esto en dos códigos, bueno, ¿qué estoy en el civil o en el comercial? ¿Es oneroso o es gratuito? Hablábamos de eso. Hoy se unificó y este es el motivo por el cual el nuevo ordenamiento, receptando esta realidad que yo les digo, establece la presunción de onerosidad como un carácter natural del contrato de mandato.
Como toda presunción puede desvirtuarse por pacto en contrario o se puede acreditar que se trata de un contrato gratuito, las partes pueden convenirlo, no hay problema. Es una presunción y es un derecho supletorio, ¿sí? Entonces, en caso de falta de acuerdo sobre la retribución a pagar, esto lo dice también la norma del 1322, si no hay acuerdo, se va a abonar lo que establezcan las disposiciones legales, las reglamentaciones que sean aplicables a ese mandato particular o los actos que le pedimos que haga, las que surjan de los usos y costumbres, o en su defecto lo va a determinar el juez, en caso de ausencia de todos estos parámetros o que no nos pongamos de acuerdo. Y también puede interpretarse que el mandatario conserva el derecho a una retribución proporcional al servicio que prestó, en caso que se extinga el contrato o lo resuelva el mandante sin culpa que le pueda ser atribuible al mandatario. O sea, si yo corto el contrato porque Brenda, no te ofendas, pero me sonó con rima, Brenda, no te ofendas, digo que vos lo incumpliste, bueno, discutamos un poco si te debo algo o no, o tal vez te lo debo en tanto y en cuanto tu gestión me fue oficiosa, pero si no, si yo simplemente digo, bueno, hasta acá llegaste, Brenda, todo bien, me hace sí, todo bien, pero esta parte que hice me la tenés que pagar. Entonces, en la medida en que aporté, en la medida que hice, el mandatario va a poder cobrar una parte proporcional de sus honorarios, que si no están pautados, el 1322 me da todas unas reglas para que podamos llegar a cuál puede ser ese monto, ¿sí? ¿Avanzo? Sí, profe. Los maté. Tengo 42 personas conectadas, pero no sé cuántas atentas. Sí, profe, estamos todos atentos. Brenda, ¿querés que te suelte un rato? No quiero que estés nerviosa. No, profe, para nada, estoy re bien. Incluso entiendo más cuando me ponen de ejemplo. Genial. Bien. Hacete cargo y paga la casa, Brenda. No, tengo que pagarla yo, escúchame, pobre Brenda. Ya estoy en quiebra, amigo. Mirá el problema en que la metí. Bien. Sigamos. El 1323, sin distinguir el tipo de mandato, o sea, si es con representación o sin representación, va a decir que la eficacia de una declaración de voluntad, la eficacia, ¿sí?, que tenga un acto jurídico hecho por el mandatario incapaz, no va a ser inhábil, porque él esté incapacitado personalmente o restringido en su capacidad negocial, porque esa limitación lo es solo en su propia persona, en atención a sus propios intereses. Pero si está acá no estoy hablando de Brenda, hablo de otro, cualquiera, ninguno de los que está acá tiene algún tipo de restricción a la capacidad o de incapacidad, es a nivel personal, pero puede gestionar un negocio en interés de otro, puede hacerlo, dice acá. Sigo. Entonces, salvo que actúe fuera de los actos que están sometidos a encargo, salvo que actúe por fuera de los límites del mandato que se le otorgó, o salvo que podamos decir que se enriqueció sin causa por la gestión que hizo, esa incapacidad no va a poder ser oponible para invalidar el acto. Yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo le di poder a esta persona que tiene capacidad restringida para hacer estos actos o es incapaz. Así que como el acto es nulo, no me vengas a cobrar a mí la casa. Es decir, 1323, querida, vos se lo diste a este tiene una incapacidad personal, pero puede actuar por vos. Y en interés tuyo, entonces paga. Sin perjuicio de este principio general que dice el 1323, yo creo que tengo que remitirlos a la parte del código que regula todos los aspectos generales sobre capacidad de las personas. Entonces nos vamos a ir a el artículo 23, al 26 y al 32 del código. Se los anotan para volver a leerlos, que me hablan de capacidad de las personas, así como los particulares sobre representación, 358 que ya se los nombré, y los que le siguen. Y me integran del 23 al 26, el 32, el 358, los que le siguen, integran todo esto según lo que corresponde. La última parte del 1323
me está repitiendo la solución genérica del 1000. El artículo 1000 nos hablaba de capacidad para contratar, que se refiere a los actos que son nulos, los contratos que son nulos, los efectos que tengo que aplicar a contratos celebrados por personas incapaces o con capacidad restringida, ¿sí? Y que además, anótense este artículo, torna aplicable la disposición genérica de la cual me habla el 1794. Después lo vemos. Hasta ahora no les nombré nada que ustedes no hayan visto. Cuando hablamos de capacidad pensamos en las personas, tengo que ir a la parte de capacidad de las personas. Después tengo un artículo específico que me habla sobre capacidad en los contratos, el 1000. Después tengo algo específico de quien me está representando y además es incapaz. Entonces me voy a la parte de representación 358. ¿Sí? Estoy dando vueltas sobre los mismos artículos. Los mando a lo que nos remite. Es un código que nos va remitiendo porque nos va explicando otra vez todo de nuevo. ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Perdón. ¿Alguien quiso hablar o...? No, no, siga, le decíamos. Bien. Claro, la única que hablo soy yo. Siga. Seguimos. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué obligaciones va a tener el mandatario? Bueno, de modo genérico, nos va a decir cómo tiene que cumplir el mandatario las obligaciones a las cuales se obligó. Tiene que cumplir el encargo de manera de satisfacer el interés del mandante, trabajar en su interés legítimo, seguir sus instrucciones, circunscribirse a actuar dentro de los límites del mandato que le dio. Tiene que rendir cuentas, porque tiene que decirle qué hizo. Tiene que cumplirlas de acuerdo a la naturaleza del negocio, el buen hombre de negocios, dar aviso si hay circunstancias sobrevenientes que sean relevantes. A través de todos los incisos, de los cuales me va a decir cuáles son las obligaciones, me va a decir esto. Tiene que dar aviso de algo que sea sobreveniente y sea relevante que el mandante sepa. Entonces tiene por un lado el deber de la obligación de avisar inmediatamente al mandante de cualquier circunstancia que haya sobrevenido por la cual considere que tiene que apartarse de las instrucciones que le dio el mandante. Che, vos me dijiste que haga esto, ahora sucedió esto, me aparto, necesito nuevas instrucciones o bien las hice porque era urgente, tenía que tomar una decisión. Esta medida, digamos, se va a relacionar con lo que dice esto está en el B, pero se va a relacionar el inciso B con el inciso I, que impone al mandatario el deber de efectuar, por ejemplo, todos los actos o providencias, dice ahí, conservatorias urgentes. Si yo tengo que, vos decís, bueno, mira, vos tenés que dejar esto en este depósito y custodiarlo. Perfecto. Entonces tengo que lograr que haya un seguro, tengo que lograr no sé qué cosa, sí, pero aparte no lo podés mover de este depósito. Bárbaro. Bueno, mirá, se está inundando, lo saqué porque se iba a arruinar. Entonces hice algo distinto. Me fui o me aparté de las normas que me había dado, pero yo puedo decir, si yo lo hubiera dejado ahí, por decir, no, esto me lo dijo el mandante, yo no puedo, se hubiera perjudicado y hubiera perecido esa cosa. Entonces es una medida conservatoria urgente. Me aparté, tengo que avisar, si es urgente tal vez no puedo esperar que el otro me autorice o me diga dónde llevarlo. Bueno, mira, lo llevé a tanto, ahora le debemos tanta plata. Uy, bueno, yo encontraba a alguien más barato, sí, pero urgente. Entonces ahora pagalo, después lo mudamos a otro que es más barato. ¿Se entiende? Para darles un ejemplo, tengo eso para el mandante. Entonces, tiene que hacer lo que le pidieron, tiene que hacerlo en el límite de lo que pidieron, no puede excederse de esa manda o encargo. Si se tiene que apartar de las instrucciones, tiene que pedir permiso. Si es algo urgente, puede no pedir permiso, actuar, porque tiene el deber de conservación del derecho, de conservación de algo. ¿Está bien? Entonces, y el otro va a tener que responder aunque no esté tanto de acuerdo, porque tiene el deber de minimizar el riesgo o el daño. Entonces, como todos esos deberes colaterales o secundarios de conducta que le vamos a pedir al mandatario. También tiene el deber de informar si entra en conflicto de intereses. ¿Sí?
si de alguna manera, por lo que fuere, él está actuando en interés del mandante y se encuentra en una situación en la cual tiene que elegir entre sus intereses y los del mandante, va a decir, bueno, elija primero los de aquel para el cual está trabajando. Usted está gestionando intereses ajenos, ponga los intereses ajenos antes que los suyos, porque un buen mandatario tiene que hacer eso. Y si no, infórmelo y apártese. Pero apartarse no es que te lo dejo en la puerta, el canastito y me voy corriendo. Tengo que generar las condiciones para hacer ese traspaso, para que elijas otra persona si no hay un sustituto, para eximirme de eso. Lo otro que viene implícito es el deber de confidencialidad, aunque las partes no lo hubieran pactado, ¿sí? Pero se exige al mandatario confidencialidad respecto de la información que se entienda que tiene un carácter reservado. También, si dentro de esa gestión que le damos, esta persona recibe valores, tiene que avisar, tiene que rendir cuentas, tiene que entregar las ganancias que derivaron de ese negocio. ¿Sí? El mandante puede liberar al mandatario del deber de rendir cuentas, pero esto no puede ser interpretado como una dispensa de entregar al mandante lo que recibió del mandante o de terceros con motivo de este ejercicio del mandato. No lo exonera de los cargos que contra él probara del mandante, ¿sí? Porque la exoneración de la obligación de rendir cuentas no libera al mandatario de su deber de cumplir fielmente con el encargo. ¿Me siguen? El mandatario está obligado a restituir todos los bienes que el mandante le entregó para que haga ese mandato. ¿Sigo? ¿Los tengo del otro lado? Sí, profe. Profe, acá estamos. Rendir cuentas, exigir documentación, si cobra algo tiene que rendir cuenta de lo que cobró y darlo, el deber de información, el tema del conflicto de intereses que yo le nombré en el 1324, en el 1325 tiene un artículo particular, porque es como que lo sobredimensiona. Dice, el conflicto de intereses es parte de la aplicación de la regla de fidelidad y de confianza, de la cual me habla el 1324 en el inciso C. No se trata solamente de dar preferencia a la cosa ajena sobre la propia. ¿Sí? Van a ver en muchos códigos en muchos manuales, ¿saben cuál es el ejemplo típico que usan? Es, bueno, si vos sos mandatario y estás en un naufragio, primero salva los del mandante y después salva los tuyos. Es como el ejemplo típico que usan los códigos, los manuales, para hablar de ese, como que el mandatario tiene que anteponer los intereses del mandante a los suyos, ante ese supuesto conflicto de intereses. Y es un complemento que hay que leer el 1324 inciso C con el 1325 y dar aviso inmediato si hay un conflicto. Esta es la regla de conducta que se le impone al mandatario. Es como, bueno, está bien, avísame, déjamelo, decí que, ¿me entendés? Es como sanciona el 1325, cuando no se obra de esta manera, nos da la pérdida de la retribución pactada. Si el mandatario tiene un conflicto de intereses y lo resuelve en su favor en vez de en favor del mandante, puede que pierda el derecho a la indemnización pactada. Hay que ver cada caso en particular, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo y yo interrumpí? Profe, yo le iba a preguntar si las obligaciones del mandatario son para ambos, tanto con representación o sin representación. Sí. Exactamente. Todo esto es general, independientemente de la modalidad que tenga. ¿Qué más? La figura del mandatario puede ser plural, quiere decir que puede que se otorgue un encargo a una persona, un mandato individual o a varias personas, un mandato plural o colectivo. Cuando se trata de un mandato plural y con el objeto de determinar los efectos y la validez de los actos, tenemos que ver cómo le dimos ese mandato a esa diversidad de personas. Yo tenía en el ejemplo a Brenda, ¿no? Bueno, vamos a ponerle que a Isaías, a Augusto, a Ailén, a todos ellos les voy a dar un mandato. ¿Cómo se los di? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ellos? Puede ser que yo le haya dado
un mandato sobre el mismo objeto con la misma extensión, que la obligación sea solidaria o que la obligación sea mancomunada, que la obligación sea divisible. Entonces cada uno va a responder de acuerdo a cómo se obligó. Y cuando yo vaya sobre ellos para que cumplan, podré ir contra todos, contra uno por el todo, y después entre ellos repetirán lo que sea correspondiente, o tendré que ir con uno en subsidio con otro. Va a depender de la forma en que se obligaron esas personas. No tiene mucha historia, digamos, esta norma. Lo mismo pasa si yo lo que genero es una sustitución, o sea, yo digo, bueno, Ailén va a ser la mandataria, si ella renuncia, no puede continuar o sucede algo, Augusto va a seguir, y si él pasa algo, va a ser Tomás el que tome su lugar. Genero sustituciones. La sustitución puede configurarse como un subcontrato. Acuérdense que una subcontratación yo genero una posición contractual nueva, o como una cesión de mandato, donde yo lo que hago es sustituir a alguien en la posición contractual, no genero una posición nueva. En el caso del submandato se van a aplicar las reglas del subcontrato. El mandato originario no queda desobligado, es responsable el mandatario originario de la elección de su sustituto. Entonces yo le doy a Brenda el poder. Pónganle, vamos a hacer un ejemplo donde le doy un poder. Y le digo, ¿y tenés autorización para actuar por vos o quien vos digas? Y Brenda dice, bueno, a mí me dieron este poder. Yo a su vez voy a decir que sea Tomás el que en estos aspectos actúe por mí sobre la base de los intereses de Paula. Brenda tiene que responder por Tomás, porque yo le di el mandato a Brenda. No le impedí la transferibilidad del contrato. Entonces puede nombrar a un mandatario, pero es responsable. ¿Sí? Es distinto a que yo le diga, Brenda, vos podrías ser sustituida por otra persona, y entonces Brenda, bueno, yo me estoy por ir afuera, voy a irme a hacer un viaje sabático, no voy a estar durante un año, no voy a poder atender tus negocios, y le voy a ceder mi posición contractual a Tomás. Y yo le digo a Brenda, bueno, listo, rendime las cuentas hasta acá, te desobligo. Y a partir de ahora, en el lugar donde estaba Brenda, en esa posición contractual, está Tomás. ¿Me siguen? Esto lo aplicamos para el mandato, pero lo podemos aplicar en cualquier otro contrato. La diferencia entre subcontratación o cesión de posición contractual. Nada más que tenemos un artículo particular acá dentro del mandato que me lo pone como ejemplo. Y si vamos a las obligaciones del mandante, recién vimos las obligaciones del mandatario, ¿qué va a hacer el mandante? Lo mismo que hace cualquiera de las partes que otorga una autorización para algo. No tiene que obstaculizarlo, tiene que colaborar. Entonces tiene que suministrar todos los medios necesarios para la ejecución del mandato. Bienes, dinero, documentación, anticipar gastos. Tiene el deber de indemnidad. ¿Qué significa? Si el mandatario hizo gastos para mantener la cosa, para ejecutar el contrato, más allá de la retribución, tiene que mantenerlo indemne. No puede ser que el mandatario haga mermar su patrimonio en beneficio de ese tercero. No, se tiene que empobrecer, porque si no hay un enriquecimiento ilícito del otro lado. También tiene que liberar al mandatario de las obligaciones que contrajo en su nombre. ¿Por qué? Porque si no hay una representación, bueno, en algún momento este mandatario va a querer liberarse de algo que hizo en interés de otro. Tiene que abonarle la retribución. Y, algo importante, tiene el derecho de retención. ¿El derecho de retener qué? El mandatario puede retener las cosas, los documentos y los valores que le haya entregado el mandante para cumplir con el mandato hasta que el mandante cumpla con las obligaciones que le corresponden, entre las cuales están abonar la retribución pactada, resarcirlo de algunos daños y perjuicios que pueda haber sufrido en ocasión de ejercitar o de ejercer el encargo. Entonces, ojo, el mandatario tiene derecho de retención sobre determinadas cosas que haya obtenido
ejerciendo este contrato de mandato hasta que el mandante cumpla. Y por último, como todo lo que nace muere, extinción. ¿Cómo se extingue el mandato? El código simplificó mucho la regulación sobre la extinción del mandato y va a regular entre el 1329 y el 1334 las causales por las cuales se puede terminar el contrato y cuáles son los efectos de la finalización del contrato de mandato. En particular, para los mandatos con representación, acuérdense que resulta aplicable el 380 del Código Civil y Comercial de la Nación. La terminación o la extinción del contrato de mandato significa asimismo la cesación de una situación que legitima la actuación del mandatario en interés del mandante, sea en su nombre, ¿sí?, o sea en nombre del mandante o sea en el propio nombre del mandatario. Y de eso deriva también que hay que observar las relaciones internas y externas que se hayan originado en ocasión del encargo al momento en que termina ese mandato. El mandato, al igual que todos los contratos, se puede extinguir por consecuencia natural del cumplimiento de un contrato, el agotamiento de su objeto, el cumplimiento de una condición resolutoria, el plazo por el cual fue previsto. Puede haber una revocación, o sea, se van aplicables las normas generales a todos los contratos que se contienen del 1077 al 1080, que es toda la parte de extinción, efecto y eventuales obligaciones para la restitución de los bienes. En cuanto a la forma, no va a hablar de un modo específico para resolver el contrato, rige la libertad de formas. También puede haber una renuncia, ¿no? En contrapartida de la revocación, de que alguien diga te revoco el mandato, va a estar la renuncia. La renuncia es una manifestación de la voluntad unilateral y recepticia que va a producir efectos que se van a proyectar hacia el futuro. El mandatario dice renuncio. Como dice la canción, yo te digo, te anuncio que renuncio. Renuncio a mi mandato. Bien. En cuanto al tiempo en que puede darse la renuncia, si se trata de una renuncia con causa eficiente, puede darse en cualquier momento. Yo renuncio con causa. No me estás pagando, o sigo pagando los gastos, no me los das, no me das colaboración y entonces yo no puedo avanzar en la gestión del mandato. Ahora, si se trata de una relación de, digamos, yo quiero renunciar y no quiero ninguna expresión de causa, hay que tener en cuenta el 1332, que habla de las consecuencias que acarrea la renuncia intempestiva. O sea, yo no te puedo dejar en banda, soy mandatario y te dejo en banda. Tengo que esperar a que vos consigas otra persona o que digas, bueno, listo, no conseguí, pero me hago cargo. Porque tampoco del otro lado el mandante me puede tener en vilo todo el tiempo y decir, bueno, como no consigo, tenés que seguir ahí, expectante. Tengo que darte un tiempo, tengo que darte un preaviso para que consigas otra persona o para que te hagas cargo vos directamente y decirte, bueno, no me voy un día al otro. Me voy un día al otro, la resolución intempestiva puede devengar acciones de daños y perjuicios. ¿Sí? Haya o no haya causa, el mandatario tiene el deber de no abandonar la gestión sin dar un plazo razonable para su reemplazo. Y el otro tema es muerte o incapacidad del mandante o del mandatario. Esta causal de extinción refuerza una característica que es natural, que es la que es un intuito personae. Entonces ahí nos remitimos al 380 otra vez, fíjense que el 380, pónganselo así grande para volver a ver, el 1333, ¿qué pasa cuando alguien cae en estado falencial, en estado de cesación de pagos, por ejemplo? En el 380 se refieren a eso, van a ver, creo, si mal no recuerdo, que es el inciso G, pero bueno, lo miran ustedes específicamente. Tienen que remitirse, los va a remitir a la ley de concursos y quiebras, que regula los efectos de la quiebra sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, y que en el artículo 147 dice que ante la declaración de quiebra se resuelven todos los contratos que involucren una prestación personal de aquel que está en estado falencial, del fallido, entre los cuales se incluye expresamente al mandato. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con el mandato?
Si vamos al 1330 me dice, es válido otorgar un mandato con carácter de irrevocable. ¿Y qué es una situación? Entonces yo me comprometo, hacemos un mandato irrevocable que dice que ninguna de las dos partes puede extinguir ese contrato. En principio, no hay derechos absolutos y perpetuos. Entonces esta situación puede ser dejada sin efecto si hay una justa causa para poder imponer la extinción del contrato, ¿sí? Ahora, si vamos a pensar que es una justa causa, puede ser cualquier supuesto que se encuadre en el incumplimiento de las obligaciones del mandatario. Entonces, para eso me voy al 1324 y me acuerdo que ahí tenía regulada todas las obligaciones del mandatario. Cualquiera de esos incumplimientos puede ser justa causa. Entonces, lo que hace el artículo 1330 es prever el mandato destinado a ser ejecutado con posterioridad a la muerte del mandante. Si el código lo que indica es que esta previsión va a ser nula si no se puede hacer valer como una disposición de última voluntad. Porque a efectos de validez tiene que haber sido otorgado mediante poder especial para realizar actos jurídicos específicos, actos jurídicos determinados, tiene que manifestarse expresamente manifestar el consentimiento en que quiero que subsista en caso de muerte, si el poder dante muere, pero expresamente queremos que después de la muerte subsista, si no, el mandato con poder, cuando yo otorgo un poder es entre vivos, si la persona fallece el mandato cae la representación. Puede tratarse de actos de administración o de disposición, lo que le estoy otorgando que haga el mandatario. La única limitación que va a imponer es en cuanto al interés de quien se otorga el poder. O sea, no es válido si fue otorgado en un único interés del poder dante o del representado. ¿Y qué más tenemos? Cuando hablamos de un mandato irrevocable, este se extingue si se hubiera previsto que subsiste por un plazo determinado cuando se vence este plazo. Y también el mandante podría revocar o resolver sin justa causa, pero en estos casos tiene que indemnizar al mandatario. Esto es, ¿alguien me puede obligar a permanecer en un contrato en el que yo no quiero? Y yo digo, sí, porque es irrevocable. Y del otro lado me dicen, bueno, está bien, pero yo no quiero más. Lo que tiene es un costo de salida, no quiere decir que sí o sí me tengo que quedar acá. ¿Sí? Los efectos de la revocación operan hacia el futuro. Y en cuanto a la forma de revocación, solo en caso de mandatos con representación se requiere una forma específica para revocar el poder otorgado. Los poderes se hacen por escritura pública. Si yo voy a revocarle a alguien un mandato con representación, por escritura pública tengo que decir, señor, revoco su mandato. Lean 1330 y lean otra vez el 380, sobre todo en el inciso B y el inciso C. Profe, el mandato sin representación también se revoca, ¿verdad? Sí. Y escúcheme, y las obligaciones asumidas... una forma específica ahí, porque no tengo ningún... En ese caso, las obligaciones asumidas por el mandatario sin representación quedan a posteriori, tiene que hacerse cargo el mandante que revocó, ¿o qué? Sí, depende por qué motivo revocó. Justamente, tiene que haber una justa causa, como usted dice. Sí. Si no hay una justa causa, no es una revocación, entra dentro de lo que es una rescisión unilateral. Bien, exacto. Gracias. Te extingo porque quiero. Claro. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas parecidas de justa causa? ¿Cuáles pueden ser? No te escuché, perdón. ¿Cuáles pueden ser para que pueda ser considerado, digamos, como una justa causa en cuanto a lo de la revocación? Del mandante al mandatario, y yo puedo decir, mira, está actuando en un conflicto de intereses y está perjudicando mis intereses, o es una persona que no me rinde cuentas, no está haciendo una rendición de cuentas, yo le di dentro del mandato, lo que le di para que hiciera fue que cobrara facturas, que cobrara créditos, las está cobrando y a mí no me viene el dinero que está cobrando, o viene una liquidación distinta a lo que después yo veo que está pasando, o se ausentó, no contesta, y cuando yo llamo directamente a los acreedores, yo le di a él un poder para que fuera y cobrara la factura, me dicen que ya pagaron, y entonces está actuando infielmente o está incumpliendo
estos objetivos, se está extralimitando en lo que negocia, no sé, cualquier causa de incumplimiento. Las causas de incumplimiento van a estar relacionadas con el tipo de negocio jurídico que le encargué que haga. Puede estar expreso o puede ser tácito. Si está expreso, yo digo, che, incumpliste la cláusula 1, 5, 8. Si no está expreso, porque además no tengo una forma determinada, puedo decir, bueno, el mandato requería tal cosa. Yo acredito estos actos y aunque no diga expresamente cómo te tenés que comportar, y esto fue, te extralimitaste, actuaste infielmente, actuaste en conflicto de intereses. ¿Te contesté? Chan. Sí, profe, por lo menos yo entendí bastante de las justas causas. Ahí sería lo que usted dice cuando se excede de lo que le había... ¿Voy en colectivo significa que no me contestás porque vas en colectivo o es alguna norma secreta que tenemos que entender? Vas en colectivo y estás tratando de... Ah, está perfecto, genial. Muy bien. Entonces estamos teniendo una clase ambulante. Perdón, alguien me estaba hablando. Sí, es cuando usted está hablando ahí con respecto al tema del mandatario, es cuando se excede en este caso, profe, de lo que estaba previsto. Cuando se excede lo previsto, y digo, bueno, ¿sabes qué? Te avisé una vez, 2 veces, vos no sos una persona de mi confianza. La confianza, que yo le dije, bueno, no es la misma confianza que le tenía un amigo, ahora se profesionalizó. Entonces, bueno, si vos estás todo el tiempo actuando en exceso, o no estás cumpliendo con el mandato, o lo que yo veo es que estás generando algo que es en beneficio tuyo, está en conflicto de intereses, listo, te intimo una vez, 2 veces, genero una acreditación de la causa, y después te corto el contrato. Perfecto. ¿Profe? Todo lo que es renuncia intempestiva tiene eventualmente la posibilidad de generar daños en cualquier contrato. Acá nos va a hablar de la renuncia y nos va a hablar de una circunstancia en la cual se renuncia en forma intempestiva, sin una causa justificada, y se va a originar la posibilidad o la obligación en realidad de que me indemnicen por los daños que cause el mandatario al renunciar intempestivamente. Sí, me ibas a preguntar algo. Sí, en el MIS 331 de la revocación después del punto y coma, si el mandato fue dado por plazo indeterminado, nos enseña que los contratos nacen para ser extinguidos, ¿no? Entonces, un plazo indeterminado, esto significaría que de repente podría ser hasta que la muerte nos separe, más o menos. Pero en el medio pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Claro. Entonces, la indeterminación esa no es media... ¿O me la puede explicar cómo sería? O sea, porque si el contrato nace para ser extinguido, pero no hay... en estos tipos de contratos dice que puede ser dado por plazo indeterminado. Es que no sé si yo puedo decir que todos los contratos nacen para ser extinguidos. O sea, sí, lo que yo puedo decir es que no hay ningún derecho que se otorgue de manera perpetua. Los contratos nacen para ser extinguidos. Vamos, te lo voy a decir de otra manera. Porque eso es como decir, bueno, sí o sí se tienen que terminar los contratos. Bueno, no. Hay algo que dice que no hay nada perpetuo. La muerte nos separa, sí, y extingue todos los actos generados entre vivos. Por eso, salvo los contratos que son transmisibles, y son transmisibles a nuestros herederos forzosos, los contratos pueden extinguirse, sobre todo los institutos personales, cuando alguien muere. No hay obligaciones perpetuas, partamos de ahí. Yo puedo generar con vos un contrato cualquiera, de mandato, de lo que sea, que no tenga un plazo definido de terminación. ¿Qué otra cosa puede determinar que un contrato se extinga, que no sea un plazo? El agotamiento del objeto. Yo puedo, en el caso que yo le daba a Brenda un contrato para que vaya y compre una casa o venda una casa, cuando ese acto, por ahí lo que no hago es limitarlo al tiempo, no le doy un tiempo. Por ahí son 10 años y sigue tratando de comprar la casa, vender la casa. Cuando genere ese acto, se agotó por cumplimiento del objeto. O te doy a vos un mandato para que cobres todas las facturas, ¿sí? Yo quiero que vos seas el cobrador de todos los créditos que tengo contra tal supermercado. Yo abastezco a ese supermercado, suministro.
es un contrato de duración el suministro, con lo cual se puede estar años suministrándole al supermercado. Soy una compañía embotelladora de soda. Yo le bajo los camiones, los cajones de soda todos los lunes. Es un contrato de suministro. Pero a vos te doy el mandato para que me cobres la factura. Porque me paga 30 días. Listo, yo no me gestiono eso. Te pido a vos que vayas y lo cobres. Si se termina ese suministro, este era por plazo indeterminado. Mientras surja efecto esto, vos tenés algo que ir a cobrar. Si no hay más factura, se agotó el objeto. ¿Sí? Entonces a veces las terminaciones tienen que ver con otra cosa que no tienen que ver con el plazo. Lo que a mí me importa es que, y esto es en general para todos los contratos de plazo indeterminado, salvo que estemos en una agencia, por ejemplo, una concesión, en una franquicia donde me remiten al 1492 y me dice qué es lo que pasa con plazos indeterminados y qué tengo que hacer si rompo intempestivamente y me da una indemnización tarifada de un mes por cada año. Salvo eso tan puntual, lo que quiere el código es evitar los daños o avisarme que si yo rompo intempestivamente y corto intempestivamente un contrato, eso puede hacerme pasible de tener que pagar daños. Dice, cualquier cosa que vos hagas intempestivamente, y esto mira al mandatario, dice, chavos, te encargaron la gestión de negocios ajenos, en interés de alguien. Si renunciás de una y te vas, sin causa, vos podés, sí podés hacerlo, pero si te vas intempestivamente, tenés que responder por los daños. ¿Por qué? Porque tenés en tus manos la gestión de esos negocios ajenos. Generaste una expectativa de que estás cuidando esos negocios ajenos, que estás haciendo una negociación, una transacción para esos negocios ajenos. Si te vas sin avisar, si te vas intempestivamente, vas a ser pasible de tener que pagar una indemnización. El hecho de que te hable de que es indeterminado es porque, bueno, no tenés que someterte a un plazo. Cuando vos tenés contratos sometidos a plazo, no quiere decir que no te puedas ir antes. A veces te dicen, no puedes ir entre este plazo, a partir de acá te puedes ir cuando quieras. Siempre tenés que preavisar, siempre tenés que dar un preaviso, una antelación suficiente para no generar esa ruptura intempestiva pasible de generar daños y perjuicios en los intereses del otro. No sé si vas por ahí. Sí, por ahí va. ¿Y el aviso cuánto tendría que ser? Eso también puede ser consensual, ¿no? O sea, el aviso depende del negocio jurídico. Una semana, un mes, 2 meses, va a depender de qué se trate. Si está consensuado el preaviso, entonces sería que... Salvo, podemos haberlo pactado en el contrato, y si no pactamos en el contrato ese preaviso, es el plazo razonable. ¿Qué es el plazo razonable? Va a depender de ese negocio. Si no nos ponemos de acuerdo y yo digo, no, che, te fuiste y no es plazo razonable, el juez va a dirimir y va a decir si es razonable, qué sería razonable o por qué no fue razonable. Brenda está dando un ejemplo del abogado. Nosotros somos mandatarios de nuestros clientes y nosotros queremos dejar al cliente. Tenemos que darle el tiempo necesario para que se consiga otro abogado. No podemos abandonarlo en sus intereses, en la pugna por sus derechos, en su defensa, porque podemos crear un daño mayor. Si yo lo abandono, viste, como te hago un rinraje y te dejé un papelito pegado en la puerta que dice, che, te renuncié. ¿Dónde está el abogado? Se fue corriendo. No, renunciá y dame un tiempo para que consiga otro. Porque si en el medio yo pierdo la posibilidad de ejercer un derecho que a vos te había dado el mandato para que lo ejerzas por mí, porque necesito un abogado para actuar, vos me perjudicaste, perdí ese derecho. No nos presentamos cuando se abrió la prueba, no presentamos prueba. Y todavía el abogado dice, pero yo le avisé que me iba. ¿Cuándo le avisó que se iba? Usted no puede abandonar la gestión de esta manera. Daños y perjuicios. Además de que vas a pagar todo, daños y perjuicios por el derecho que le hiciste perder. Ahí tienen un ejemplo, así que está muy bien lo que dice Brenda. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y mi otro cliente dice que sí también. Hugo, ¿estamos así? ¿Dedo para arriba? Sí, no, está bien. Nada más que yo quería saber cómo libero de las acciones de daños, y es consensual justamente que se pueda poner una cláusula donde haya un plazo. ¿Y si no lo puse? ¿Y si no me pongo de acuerdo?
¿Qué es razonable? Va a depender. Solo en algunos contratos me dice cuánto, por la falta de preaviso suficiente, cuánto es lo que tengo que pagar de indemnización. Si no, estaremos a lo que diga el juez si no nos ponemos de acuerdo. Le hago caras. Claro. Cuando nosotros asesoramos, cuando hacemos un contrato, que tengan en cuenta esto, cuando nosotros asesoramos, cuando nosotros hacemos un contrato, el ser puntilloso en todas estas cosas es muy importante. Todo lo que ustedes, cuando asesoran o redactan un contrato, puedan poner para que quede claro y no someterlo a la interpretación de un tercero ajeno a ese negocio que están entablando entre las partes, es ganancia pura. Después les puede ir mejor, les puede ir peor. Yo digo, al momento en el que nosotros celebramos un contrato, somos todos amigos. Nos amamos, somos todos amigos, nos abrazamos. En el devenir del contrato van pasando cosas, como en toda relación. Esto es una relación contractual, pero como toda relación humana. Nos va un poco mejor, un poco peor, nos odiamos más, menos, rompemos, no rompemos. Todo lo que nosotros hayamos podido dejar establecido y claro, nos puede gustar más o menos el resultado, pero no todo lo que podamos extraer de la interpretación de un tercero es ganancia para ambas partes. Así, lo que se deriva de eso no nos sea a nosotros lo que mejor nos pasó, o no sé si me explico. Cuando yo pongo un tercero, llámese juez, árbitro, mediador, lo que fuere, que tenga que interpretar el alcance de una cláusula, y es más que incierto. Entonces, cuanto más podemos regular, ojo, también cuando nosotros armamos contratos para nuestro cliente, el cuanto más podamos regular es una línea delgada entre que nuestro cliente no pierda el negocio, los dos hagan el negocio, y cuántos riesgos asumen de un lado y del otro. Muchas veces le vas a decir al cliente, che, esto ponelo así. No le puedo pedir más, no me lo va a querer firmar, deja, hagámoslo así. Ustedes asesoran, el otro asume esos riesgos y después dejan porque un día no tengan que discutirlo. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque los contratos no se interpretan solo por lo que dicen, es por lo que dicen expresamente en los contratos, por lo que previsiblemente hay que interpretar de ese contrato, y ahí entro en una zona abierta y gris de quién lo interpretó, cómo nos condujimos las partes. ¿Sí? Es el delicado arte de hacer contratos. Bueno, para ir terminando, nos faltan 2 artículos. Y como vamos llegando al fin, vamos a hablar de la muerte. Muerte de incapacidad del mandatario y del mandante. ¿Sí? El mandato, tradicionalmente, por todas las características que les dije que tiene, es instituto personae. ¿Sí? El fallecimiento o la incapacidad sobreviviente de cualquiera de las partes, en general pone fin, ¿no? Por lo general pone fin al contrato. Si ustedes van al 1329, a uno de los últimos incisos, el inciso E, van a ver que establece que los supuestos de fallecimiento o incapacidad del mandante o del mandatario son causales de extinción del mandato. El 1333 prevé la conducta y las obligaciones que tienen que cumplirse de inmediato cuando ocurre la muerte o incapacidad de alguna de las partes del contrato, mandante o mandatario. Si fallece el mandatario, ante este supuesto, lo que nos indica el 1333 es que los herederos, los representantes, los asistentes que tengan conocimiento del mandato, tienen que comunicar la situación de inmediato al mandante. Y tienen que adoptar en interés del mandante las medidas conservatorias que sean necesarias para proteger los intereses del mandante bajo pena de incurrir en responsabilidad civil. Entonces, la obligación es de comunicar de inmediato al mandante que murió el mandatario. ¿En qué se basa esa obligación? En el perjuicio que el abandono de la gestión puede acarrear al mandante. Entonces, se muere el abogado, y qué sé yo, si mis herederos saben que yo soy apoderada de... Pero tal vez, si yo tengo a alguien que trabaja conmigo, un socio, una secretaria, o un secretario, o lo que fuere, puede comunicar a los clientes, bueno, murió. ¿Sí? ¿Estamos? Y después de ahí generar lo que sea necesario.
¿Un contrato de servicio puede ser de mandato al mismo tiempo? En un contrato de servicio lo que estoy pidiendo no es la realización de un acto jurídico, sino es la prestación de un servicio. ¿Sí? En el mandato está que realice determinado acto jurídico por mí. En la realización del acto jurídico tengo un mandato. En la prestación de un servicio tengo un contrato de servicio. Esas son las diferencias, lo del acto material y lo del acto jurídico. En esa prestación del servicio, que puede estar sujeta a una obligación de medios o de resultado, tengo una diferenciación entre un contrato de servicio y uno de mandato. En algunos casos, como cuando hablo de los abogados, se diluye un poco la línea, sobre todo si no hay representación. Cuando yo no respondo por sí o por no, yo sé que no les resulta, no satisface totalmente, pero es que a veces no hay una respuesta por sí o por no. ¿Sí? Si yo quiero ver bajo qué reglas voy a, por la pregunta de Matías, si quiero ver bajo qué reglas voy a juzgar determinado acto, tengo que ver cuál es la naturaleza. Puedo cortarme. Si le pido al abogado realizar un acto jurídico, es de mandato. Claro. Sí. Exacto. Yo le digo que realice un acto jurídico por mí. Si además necesita que sea abogado, sí. Y si no, podría ser un acto jurídico que me lo realice cualquier otra persona que no sea abogado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Chao, silencio en la sala. Sí, profe. Bien, hablamos de que se murió el mandatario. ¿Y si muere el mandante? Si muere el mandante, quien fallece es el mandante o se vuelve incapaz, el mandatario tiene que ejecutar todos los actos de conservación que sean urgentes, hasta tanto recibe instrucciones expresas de sus herederos o del representante de quien murió o quien se tornó incapaz. Piensen que si vamos a pensar que la actividad de la gestión patrimonial se basa en criterios personales propios del dueño de los negocios, y el dueño de los negocios muere, y esto pasa a sus herederos, el patrimonio, salvo caso de extinción de pleno derecho, yo dije, bueno, en principio caen y se revocan todos los mandatos, es razonable requerir de los herederos o sus representantes instrucciones expresas sobre si continúo o no continúo en el ejercicio del mandato, o qué instrucciones debo seguir si continúo. Tienen que ir al 380 inciso B para esto. Si el mandatario se vuelve incapaz, no murió, se vuelve incapaz, opera la extinción. ¿Por qué? Porque está impedido de actuar por sí para gestionar negocios de un tercero, del mandante. Si el mandante se vuelve incapaz, deviene incapaz, se extingue el mandato porque su voluntad dejó de existir. A partir de ese momento el mandante tiene una representación, que tiene una representación legal, la pierde. O va a depender del grado de incapacidad que tenga o de qué restricción tenga, si la posibilidad es total o parcial. Hay que mirar cada caso, ¿sí? Nada es absoluto. Ahora vuelvo al abogado. Así termino con esto. Y, por último, yo ya les había hablado de la rendición de cuentas, ¿sí? El mandatario está obligado a rendir cuentas por la gestión que realiza. Esto es lógico, porque está realizando una gestión en favor de otra persona. Y esto tiene que ser interpretado y complementarse no solamente con los artículos que tienen acá, en este capítulo 8 sobre el contrato de mandato, sino también el 858 y los siguientes, las obligaciones del mandatario, del que me habla el 1324, en particular
los incisos que están relacionados con el deber de informar, específicamente con rendir cuentas, con exhibir documentación. Todo esto apunta cuando hablo de rendir cuentas. O sea que, y por fuera de las normas mencionadas, la indicación del lugar donde debe efectuar la rendición de cuentas, la indicación que los gastos de este tipo o los gastos que demande esta gestión son a cargo del mandante. Todo esto tiene que informarlo y tiene que rendir cuentas. Y esto es consecuente también con el deber de indemnidad a cargo del mandante. Yo tengo que informarte, soy comandatario, en los gastos en que incurrí para llevar adelante esta manda, este encargo, y tengo que rendir bien esas cuentas para que vos me las pagues también. Para que vos después me restituyas también, y tengo que rendir las cuentas de decir qué hice para que me restituyas en función de lo que hice, y lo que puedo probar que hice y que cumplí el contrato. Y además no tengo que generar ningún gasto extra por las gestiones, o si gasto algo distinto, o porque tuve medidas conservatorias urgentes, tuve que informar. ¿Sí? Estos son artículos que digamos que refuerzan los del 1323 y 1324 que me hablan de las obligaciones de las partes. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que yo hago con un abogado? Yo le puedo pedir distintas cosas a un abogado. Si yo a un abogado le pido que me represente en un juicio y le doy un poder para representarme en un juicio, o le doy solamente que esté como letrado o apoderado, le voy a dar un poder. O como un letrado patrocinante no le voy a dar un poder y me va a gestionar esa representación. ¿Sí? En estos casos, yo no le estoy pidiendo que haga un acto jurídico por mí, me está dando el servicio de su asesoría como profesional del derecho y yo tengo que ocurrir como profesional del derecho. Si yo le pido a ese abogado que realice un acto jurídico por mí, por ejemplo, que vaya y cierre un convenio, negocie una quita o una espera, o negocie un contrato, ahí sí le estoy pidiendo que haga un acto jurídico por mí, en mi interés, con representación o sin representación. Depende que le estoy pidiendo. Puede mezclarse en una misma gestión una actuación donde yo le pido un servicio y donde tiene como algo subyacente un mandato para que haga algo específico. Por eso tengo que pensar en cuál es la definición de estos contratos, en su forma pura. Muchas veces puedo tener en una misma operación jurídica algo más complejo que tenga, de acuerdo a la obligación, distintos contratos involucrados, que sean conexos entre sí. Si un cliente me pide a mí que vaya y firme la escritura, por esto que tiene que vender, porque después tiene que pagar, porque no sé qué, en ese acto que yo estoy haciendo, cuando como un mandatario. Es distinto a la representación que genero procesal o de la intervención como profesional que necesita que sí o sí hagan un juicio porque no se puede presentar si no es con un abogado. No sé, Matías, si te respondo y si tenías en mente esto cuando me preguntaste lo que daba vueltas con la intervención de un abogado respecto a un cliente, por ejemplo. ¿Lo perdí a Matías? Chau, ¿se me fue Matías González? Sí, el tema es si contrato con un abogado es contrato de servicio. Y yo le pido un servicio, sus servicios profesionales. Dentro de las obligaciones que le pido, puede ser que alguna constituya un mandato. ¿Cuál? Y si yo identifico que le pedí que haga uno o varios actos jurídicos en mi interés, sea o no con representación. Bueno, respecto de ese acto jurídico, le estoy otorgando un mandato. Si se lo otorgo con un poder, y voy a tener implícito otro contrato. Por ahí el contrato genérico que me engloba todo esto es uno de servicios. Hay alguna obligación donde meto un contrato de mandato. Respecto de ese acto jurídico va a haber un contrato de mandato y voy a aplicar todas las reglas del mandato, porque muchas veces no tengo relaciones que sean puras y simples. Che, acá tenemos solo una compraventa y nada más. Y acá tenemos solo un mandato y nada más. Por ahí tengo
Me liga con esa persona, perfecto. La compraventa y además le di un mandato. Me liga con esa persona un contrato de obra y además le di un mandato. O un contrato de servicios y además le di un mandato para que lo ejecute. Depende. En principio es un acto entre vivos. La mayoría se extingue con la muerte. Y si es intuito personal, ni les digo, se extingue con la muerte. ¿Podría alguno que tenga efectos post-mortem? Debería estar expresamente establecido. ¿Podría alguno nacer como condición para que empiece a operar esa persona en la muerte, después de la muerte? Lo que no puede es tener algún objeto prohibido, que esté dentro del 1010 o lo que fuere. O que genere cercanía con lo que es una disposición de última voluntad, que lo van a ver cuando vean sus sesiones. Pero en principio son actos entre vivos, la mayoría de los mandatos cae cuando muere el que lo otorgó, pero bueno, hay algunas excepciones, tienen que estar puestas en el contrato y hay que analizar que no hayan sido en contravención con el interés público. Profe, le consulto esto porque justamente hoy estaba viendo las noticias y en la parte del noticiero del chusmerío hablaban sobre el caso Maradona, sobre Molas, que es el abogado, donde él justamente sostiene que tiene una representación de Maradona, un mandato de Maradona, de mantener a las hermanas de Maradona, y mientras tanto él mantiene la marca y todo eso. Entonces el juicio, había toda una cuestión jurídica que explicaron ahí que estaba buena, creo que tiene relación con esto. O sea, de repente no pueden demostrar si esta persona tenía capacidad para poder haber firmado ese mandato, y además aún así el abogado sigue con ese mandato aunque haya muerto esta persona. Primero está en duda la capacidad porque estaba inconsciente esta persona, y después estaba en duda primero estaba en duda si estaba bien otorgado, o sea, si era un acto válido o era un acto dado por alguien que no tenía la capacidad suficiente para otorgarlo. Y lo segundo es, y si el juez dispusiera que era un acto válido, ¿no se cayó con la muerte? Y esa es la segunda discusión. Hay que ver los términos del contrato y qué tipo de obligaciones dispuso. Mientras tanto el abogado sigue... No vimos los contratos, vemos lo que dicen las partes de un lado y del otro. Complejo. Sí, en esos contratos aparentemente son bastante complejos. Me dijo un alumno hace un par de semanas, turbio me decía, justamente vino con y decía, no, porque este caso, no sé qué, hay mucha plata, y entonces dije, pero no sabemos. Entonces, si lo tenemos que analizar como quirúrgicamente, como no tenemos los textos, no lo sabemos. Entonces sí podemos decir, si se llega a determinar que no estaba en su pleno uso de sus facultades mentales, hay un vicio en el otorgamiento del acto. Entonces el acto es nulo. Listo, no tenemos que analizar nada más, no existió. Y por ejemplo, claro, si el abogado dice, bueno, vamos a hacer un mandato de tiempo indeterminado, no le aviso a mi cliente de que va a ser indeterminado, vos firma acá que está todo bien y yo te voy a manejar la empresa. Y si no te aviso y no lo puedo demostrar, qué sé yo, que no me diste la información suficiente, que actuaste con mala fe, ya veo vos que tenés tu postura tomada respecto del doctor Morla. No. Es una broma. No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Y además es un caso tan mediatizado que todo lo que escuchamos nos parece tremendo, de un lado, del otro. Sí, no, del otro lado también tuvieron aparentemente un mandato y terminaron vendiendo y comprando departamentos en Estados Unidos. Sí, las dos partes es interesante. Pero no sabemos si realmente es así todo. Por ahí la compra sí, pero no sabemos realmente si todos esos actos fueron fraudulentos o no, si eran todos vivos, si
de oídas, podemos jugar a decir, y si pasa, yo te puedo decir, bueno, si pasa esto es nulo, y si pasa esto otro, actúo por fuera del poder, y todo así, ¿entendés? Pero no podemos saber más que eso, porque no tenemos todos los actos, no lo tiene la justicia, si no lo hubiera dirimido, todos los actos sobre la mesa, para decir, bueno, este sí, este no, esto no. Viste que en algunos casos lo fueron eximiendo, en otros no, entonces no es una cuestión de hecho y prueba, entonces por más que me eximas, o por más que hayas eximido la responsabilidad penal, y por lo tanto de la civil o lo que sea, es un caso donde no estamos de acuerdo porque la justicia fue parcial, o sea, está todo como tan enmarañado, difícil opinar de afuera, más allá de la mayor simpatía o no que, digamos, nos puedan causar cada uno de los personajes. Es todo muy terrible, ¿no? Digo que sobre la figura, sea Maradona quien sea, sobre la figura de cualquier persona, después de muerto sobrevuele todo esto. Si le hacían firmar cosas, si no estaba en uso de sus facultades o sí, si lo dejaron, lo desatendieron, no es que le pegaron un tiro y lo mataron directo, pero si lo desatendieron o no. Entonces, si lo desatendieron pero los contratos eran válidos, tal vez también eso contribuye a ser una causal de injuria respecto de los actos que otorgó, de la confianza. O sea, hay un montón de matices después que pueden impactar en las relaciones jurídicas que tenían entre las partes. Es complejo. Digo, podemos jugar a, bueno, y si fuera esto, en eso voy, Hugo, podemos jugar a decir, si fuera esto, acá sería válido, si nos gusta o no, si fuera esto, acá sería inválido, porque hay un vicio, y el vicio es de nulidad absoluta, entonces directamente todos los actos se invalidan, con lo cual se requieren restituciones, se requieren indemnizaciones, inválido, y si además fue con dolo, bueno, otro tanto de cosas. Y si nada de esto pasó y era válido, bueno, entonces quedan consolidados los actos que se hicieron. ¿Hasta cuándo? Por ahí está la muerte solamente, y cuando murió cayó el poder. Y en ese caso tendría que haber habido toda la sucesión. Entonces todo lo que era todo válido hasta que murió. Después de que murió, tiene como todos estos tamices. Es como, vieron, había un cuento cuando yo era chica, y algunos dirán, el siglo pasado, en blanco y negro, que era de las 27 posibles finales. De acuerdo al camino que tomamos, se nos van abriendo un montón de otras posibilidades. Por eso no tengo una respuesta única, porque no conozco la causa en términos de haber visto los documentos, porque está muy mediatizado, y ni siquiera digamos, las pocas resoluciones que van saliendo son totalmente claras, por lo menos si lo miramos de la manera más aséptica, o sea, de la manera que menos podamos tener una parcialidad, podemos saber exactamente cómo se están dando las resoluciones judiciales, porque por ahora no hay nada definitivo. Pero son juegos de impugnaciones, de recursos, de apelaciones, de un lado y del otro. Sí, no, yo más bien lo justo lo relaciono con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Totalmente. Cómo se ven todas las figuras en ese caso del mandato, ¿no? Exactamente. Por principio general son transmisibles, en general, por la naturaleza del mandato, caen los mandatos porque son actos entre vivos cuando la persona fallece. ¿Puede haber excepciones? Puede haber excepciones. Esto es como la regla general. Sobre esta regla general, tenés que mirar este caso particular u otro caso particular y decir, ¿qué aplico acá? ¿O qué se aplica? ¿O qué pasa? ¿Qué fue lo que las partes dispusieron entre ellas? Y lo que dispusieron, ¿era posible o dispusieron algo que era indisponible? Pero también nosotros podemos generar lo que querramos como contrato. Y puede ser que las cláusulas que generemos eran indisponibles. Entonces hay que analizar cada caso puntualmente. No sé, con eso no te respondí lo de Maradona, pero porque lo desconozco y tiene que ser serio lo que te responda. No, que yo haga bromas, pero sirve como, digamos, como está bien el caso que traes y tiene un montón de esto. Sí, más bien iba por ese lado, ¿no? Maradona no me interesa tampoco. No, pero lo que voy es un caso súper complejo, y donde se pone en juego todo esto. El tema de si el acto fue otorgado o no con capacidad tiene una solución. Si el acto fue otorgado con capacidad y era válido,
Bueno, y cuando murió, o antes de morir, si yo digo que antes de morir perdió la capacidad, tal vez era válido hasta un momento X. A partir de tal momento en que yo puedo determinar que esa persona ya no estaba en uso de sus facultades mentales, ¿debió haber caído el acto? Entonces, todos los actos que se hicieron a partir de ahí tienen una consecuencia distinta. Pongámosle que no puedo probar que hasta que murió o entre que dio el acto de mandato, fíjate, todo lo que se somete ahí sí, dijimos, bueno, cuando lo otorgó era capaz, listo, entonces lo otorgó y estaba bien el acto, empieza a transcurrir el mandato. Acá se volvió incapaz, ¿lo puedo probar? Si no lo puedo probar, sigue. Y acá murió, y acá no se cayó. Claro. Es todos los, ¿entendés? Que vamos haciendo. Hola, Cayó acá, la gestión útil que hizo porque no venía un mandatario a reemplazar, o el juez no determinó un administrador, porque tampoco podía abandonar el mandatario, Morla, quien sea. Entonces, todo acto, de acuerdo a si es por sí o por no, va derivando otras respuestas. Por sí o por no. Ah, bueno, voy a no, listo. Y acá, por sí o por no, y así. Se va abriendo la gama de cosas. Claro. Sí, inclusive la incapacidad tiene que ser determinada por un juez, ¿no? Ahora, si a la familia no la dejaban llegar al familiar, ¿cómo iban a determinar la incapacidad si del otro lado no había una intención de que no se... Es lo que están tratando de demostrar. Hay un montón de cuestiones ahí que tienen que... El juez tendrá que... Yo entiendo que es lo que están tratando de demostrar. Están tratando de demostrar que les impedían ver a su padre, que si le impedían ver a su padre porque estaban... O sea, ese impedimento hacía que gestionaran e hicieran negocios con su patrimonio. Están tratando de demostrar eso, por lo que se escuchan en las noticias. Hay que ver si lo pueden demostrar. Claro, sí. Y ya está muerto el susodicho. Bueno, muy linda la clase, profesora. Gracias. Bueno, gracias. Espero que hayan comprendido. Si cuando vuelven a leer el tema tienen alguna duda, me preguntan todas las veces que sean necesarias. Estoy para eso. Muchas gracias por la clase, profe. ¿Por qué llorás, Matías? Me mandó una carita que lloraba. Bueno, gente, gracias por todo. Que tengan una hermosa semana. Me encanta que les haya gustado la clase. Es un desafío darle... sepan que cuando me vean por los pasillos de la facultad...